Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones, Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. estaríamos librados para experimentar su amor, Amarle a Él, amar a los demás, liberar, sanar liderar. y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, bendito seas, Padre. Te alabamos, te bendecimos, eres grandioso, Señor. Nos gozamos en ti, Padre. Y también en tu palabra, en tu revelación, en tu entendimiento, Señor, que nos haces llegar hasta nosotros. Te pedimos, Padre, que tú hables el día de hoy, esta tarde, esta noche, Señor, en nuestros corazones, que tu palabra se siembre en ellos, que podamos producir el fruto, la cosecha que tú esperas en nuestras vidas, Padre. Bendice a los que están aquí presentes, a los que están escuchando este audio y viendo este video, Padre. Te pedimos que puedas transformar sus vidas, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, Padre. Habla a través de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Hoy vamos ya en la sesión 11 de esta serie. ¿Qué les ha parecido? No, mejor no pregunto. Al final. Ya sé que ya pueden opinar de políticas, chicos, en los foros públicos. Sí, ya pueden saber lo que dice la Biblia al respecto. Y hemos estado platicando de la necesidad de por qué hablar acerca de ese tema, qué dice la Biblia acerca de esto, por qué la Biblia habla mucho acerca de política, acerca de gobierno. Vimos por qué la política y la religión son inseparables. De hecho, he tenido la oportunidad de platicar con gente en el Starbucks que dice, ¿qué están viendo? Dice, política y religión. Dice, eso ni se habla, dice, son inseparables. Y dice, ¿qué? Así como que queriéndose rasgar la ropa. Hasta que le explico la lógica y dice, sí, cierto, no había visto así. Vimos también el tema de las cosmovisiones, cómo definen las diferentes formas de gobierno y el orden social y político de una sociedad. También vimos el tema de la autoridad, cómo se concibe la autoridad de gobierno de acuerdo a la Biblia y cómo se concibe la autoridad de gobierno en otras cosmovisiones, que son de forma diferente. También vimos los límites del poder legislativo, los derechos que tenemos, que nos han sido dados por Dios. ¿Por qué la diferencia entre el estilo de gobierno que se propone en el Antiguo Testamento y el nuevo estilo de gobierno? Sí. ¿Cuánto damos gracias a Dios que no estamos bajo el gobierno del Antiguo Testamento? Si no, estaríamos ya algunos apedreados, muertos. Hay, ahora sí, en el Nuevo Testamento, redención en Cristo, chicos. Si no fuera por eso, no habría iglesia aquí, chicos. Sí. Y vimos también por qué la libertad política, la libertad política solamente se puede dar dentro de la forma de gobierno cristiana. Habíamos platicado aquí con eso. Y vimos la vez pasada el tema de la corrupción, el tema de la naturaleza pecaminosa, cómo afecta en el gobierno. Y se acuerdan, habíamos platicado que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero obviamente el incrédulo está atado a ella. Y habíamos platicado de las diferentes formas barreras o estorbos para que esa naturaleza pecaminosa florezca y saque todas sus consecuencias. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de las barreras naturales que Dios había puesto? ¿Alguien se acuerda? De los estorbos para que la naturaleza pecaminosa no floreciera. ¿Alguien se acuerda? La necesidad. ¿Por qué la necesidad restringe la naturaleza pecaminosa? Porque te obliga a chambear, te obliga a portarte de tal manera, porque si no, no te pagan y tienes que restringir. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si no trabajas, no comes. Y el hambre te limita tu naturaleza pecaminosa, la necesidad. Habíamos visto eso. Y vimos 10. Vimos la conciencia, vimos las formas y costumbres sociales, las convenciones sociales. Vimos los padres, la religión,
vimos el Evangelio de Cristo, vimos varias formas, ¿sí? Y eso nos lleva al siguiente tema, que es el de, vamos a analizar la situación de un gobernante cristiano, la solución para una sociedad, para un país. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuántos de aquí no han gobernado, no han orado? ¿Cuántos cristianos no hemos orado por un gobernante cristiano? ¿No? Ah, sí, el único. El grillito ahí. Sí, sí. Yo recuerdo desde que mis primeros años de cristiano, algo que se solía orar era para que el Señor pusiera gente temerosa en el gobierno, gente cristiana que pudiera poder ser luz e influencia ahí. Sí. Después de lo que platicamos la vez pasada, como que empieza a generar una sobriedad de nuestras expectativas en cuanto a los candidatos, ¿o no? Sobriedad, por un lado, porque si es una persona no cristiana, ya hay varias problemáticas. Problemáticas porque, tú sabes que es un esclavo del pecado y sin poder alguno para poderlo vencer. Uno cristiano, sí. Tú sabes que si en las secciones normales, la persona se va a corromper inevitablemente. Y en el poder, cuando tienes la capacidad tienes el poder de hacer un montón de cosas y salirte con la tuya, obviamente se quitan un montón de barreras naturales para restringir tu naturaleza pecaminosa. Sí. Entonces, la expectativa baja. También, tú sabes que con una mentalidad dominada por otras cosmovisiones o otras, ¿se acuerdan? Platicamos que las diferentes cosmovisiones, detrás de cada cosmovisión o forma de pensamiento, hay entidades espirituales que están gobernando sobre la gente, dominando su forma de pensar. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, tenemos la problemática de que sabes que una persona sin Cristo lo controla una mentalidad o una potestad, pues no cristiana, una mentalidad mundana, ¿sí? Que va a ocasionar y va a dar resultados destructivos. También tú sabes que en esos ambientes de gobierno, el ambiente espiritual es sumamente pesado, ¿sí? Como están ahí las tomas de decisión que van a afectar a todo el país y demás, el conflicto espiritual, el ambiente espiritual es muy, muy heavy, ¿sí? ¿Y qué pasa ¿se acuerdan cuando vimos el tema de perturbación demoníaca? ¿Qué pasa cuando hay entidades espirituales en un lugar? No se quedan nada más viendo de monigotes, sino que empiezan a influenciar, ¿sí? Y si sabes que hay un ambiente espiritualmente pesado, seguramente se va a dejar seducir por los demonios hacia lo malo, ¿sí? No por nada el Señor nos advierte en Corintios 15:33 que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, no porque las malas compañías per se tengan una influencia sumamente poderosa, sino por el ambiente demoníaco que traen esas malas compañías, ¿sí? Entonces tienes que, si es una persona no cristiana, tus expectativas están para el suelo. Y aún así, tiene la capacidad de venderse bien bonito. Y te venden y te prometen las perlas de la Virgen. Te prometen que van a cambiar, van a eliminar la corrupción. ¿Se acuerdan las promesas del presidente actual que teníamos? Así como iba a entrar al poder y iba a acabar la corrupción. ¿Quién se acuerda de eso? Y dices, ¡wow! Y muchos cristianos lo compraban. Tú veías eso y decías, obviamente no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia te da un conocimiento para poder discernir. ¿Sí? Pero parecía que el tema de la naturaleza pecaminosa en muchos ámbitos cristianos o muchos cristianos lo tienen olvidado por completo y no ven las implicaciones prácticas que tienen en su día a día y en el gobierno. Y eso los hace presa fácil de que les den a tole con el dedo o que nos vean la cara. Sí. Pero dices, bueno, esa es una persona que no es cristiana, pero ¿qué tal si es una persona... bueno, y aparte hay otra problemática. Hay muchos intereses corruptos tras bambalinas en el ámbito poder. Si personas que han querido hacer cambios positivos ponen en riesgo su vida. Dices, órale. Sí, entonces por sí, oye, está difícil por la naturaleza pecaminosa y luego si quiero hacer un buen cambio positivo, puedo poner en peligro mi vida, mi familia y mi patrimonio, pues es todavía más complejo. ¿Sí? Entonces, y es bueno, pero si es una persona cristiana, ¿hay esperanza? ¿Qué tal, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Un cristiano, la esperanza de México. Si es maduro, sí aguanta. ¿No?
Sí. Bueno, hay una. O sea, Estamos el gobierno en la no puede caída. cambiar todo. Tienes que ver como familia, como individuo. Pueden mejorar, pero no. No. Es una persona, es todo un sistema político. Una persona es todo un sistema. Tenemos que derrocar al gobierno. Tenemos que derrocar, güey. Miren, es más complejo de lo que parece, pero el visualizar a una persona cristiana para muchos ha sido la salida fácil o la solución a los problemas políticos y de gobierno que vemos en la sociedad. Dices, con que haya un gobierno cristiano, un gobernante cristiano. Sí. Lamentablemente, como cristianos somos muy inocentes en ese sentido, porque decimos, tiene la etiqueta de cristiano y por ende va a ser bueno. Sí. Y esto pasa, como les hemos comentado, porque no tenemos presente la enseñanza de la naturaleza pecaminosa. Pregunta, ¿el cristiano está libre totalmente de la naturaleza pecaminosa? ¿Libre del pecado? No. ¿Todavía tiene naturaleza pecaminosa? Él le pregunta. Sí, tiene todavía naturaleza pecaminosa. Sí. Pero lamentablemente por causa del pensar que la naturaleza pecaminosa, acuérdense, tenemos todavía naturaleza pecaminosa, pero lo que tenemos ahora es el Espíritu Santo que nos ayuda a pelear y vencerla. La pelea va a haber, ¿sí? Pero tenemos ahora el poder para vencerlo, pero va a haber una lucha. Y hay gente, y hay cristiana, más dominada que otras en cuestión de su naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero inocentemente muchos cristianos piensan que por el hecho de que ya eres cristiano, ya crees en Jesús, ya sigues a Jesús, ya eres una persona completamente buena y digna de confiar, ¿sí? Y por eso nos ha tocado, por ejemplo, me ha tocado a hermanos así sufriéndola porque, por ejemplo, rentaron la casa a un hermano y sin contrato, ¿sí? Y resulta que luego el hermano no se quiere salir. Y dices, pero es cristiano, ¿cómo pudo haber hecho eso? Y yo, pero ¿qué parte de la naturaleza pecaminosa no es entendido? ¿Sí? Por algo en la Biblia nos enseña a poner en regla, poner contratos por escrito. No por nada el Señor nos dejó la Biblia por escrito, chicos, ¿sí? O hermanos delegando puestos y funciones sin poner a prueba a la persona cristiana, porque nada más porque ser cristiano ya va a ser súper excelente, súper bueno. Y no es así, ¿sí? Algo que hemos visto es que hay grados de cristianos. Entonces dices, oye, si es una persona que está en el gobierno, está genial, pero ¿qué tipo de cristiano? Sí, porque hay de cristianos. De cristianos. La Biblia enseña que hay bebés espirituales. ¿Se acuerdan? Bebé espiritual. Esa es una persona que está en cero, solamente ha hecho la profesión de fe, pero ni se congrega, ni pasa tiempo con Dios. ¿Sí? Es lo que menciona en 1 Pedro 2, del 1 al 3, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Piden a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han aprobado la bondad del Señor. O sea, les anima así como ves, empieza a leer tu Biblia, tu lechita. ¿Sí? Y hay cristianos que ni a eso llegan. Entonces, oye, hay bebés espirituales que solamente han hecho la profesión de fe y apenas van a caminar o empezar ese proceso de santificación. Hay muchos hábitos y muchas cosas que tienen que cambiar, pero este es un bebé espiritual donde nada más ha hecho la profesión de fe. Es salvo, pero tiene un montón de camino que recorrer. ¿Sí? Están también los niños espirituales. Oye, ¿quiénes son los niños espirituales? Son los que tienen los hábitos básicos. Se congrega, ya por fin logramos que se congregara. Pasa así en sus luchas, pasa así con altibajos, tiempo con Dios, lee la Biblia, tiene su tiempo devocional, ¿sí? Pero en su comportamiento en nada se diferencia con un incrédulo por la falta de conocimiento, de discipulado. ¿Les ha tocado cristianos que de repente, con personas que te topas y que tú jurabas que no era cristiano? Además, le ibas a compartir. Y le empiezas a compartir y dices, yo también soy cristiano. Y tú, ¿what? Oh my goodness. Sí, eso es lo que se refiere en Pablo en 1 Corintios 3 del 1 al 3, que dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, tuve que hablarlos como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con un alimento sólido porque no están preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Oye, tiene los hábitos básicos, pero ¿qué le controla? Su naturaleza pecaminosa. ¿Hay cristianos controlados por su naturaleza pecaminosa? Sí. Sí.
tienen celos de unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces, ¿qué opinas? Oye, dices una persona cristiana en el gobierno, sí, pero ¿de qué nivel? ¿Bebé? ¿Qué tal? ¿Serviría de algo? ¿Un niño? ¿Serviría? No. También hay adolescentes espirituales. ¿Sabes quiénes son los adolescentes espirituales? Los adolescentes espirituales es el niño espiritual tiene los hábitos básicos, pero no tiene el conocimiento. Todavía no ha sido discipulado. El adolescente tiene el conocimiento, pero no tiene la práctica, no lo ha puesto en práctica. ¿Sí? Tiene el conocimiento, pero sigue siendo un infante carnal maduro porque no ha puesto en práctica todo lo que ha aprendido. ¿Sí? De esos son los que el autor de Hebreos reclamaba a ellos diciéndoles en Hebreos 5 del 11 al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decirles, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje, pues es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, porque han ejercitado su capacidad de percepción espiritual. Entonces, te habla de, tienen conocimiento, pero como no lo han puesto en práctica, ¿qué crees? A volverles a recordar lo básico. Sí, porque no han puesto en práctica eso. Son adolescentes, tienen conocimiento, pero sin la práctica. Sí. ¿Qué te parece un adolescente en el gobierno? ¿Funcionaría mucho? Sí, que te habla de teología, puedes entenderle las cuestiones básicas. Sí. También está el otro grado. Oye, ¿qué tal? Un joven espiritual es el que tiene el conocimiento con la práctica ya cubiertos. ¿Sí? Pero apenas está recibiendo alimento sólido, apenas está aprendiendo temas complejos. ¿Sí? Estos personajes, el de alimento sólido, es el que está listo para el servicio. Como, ¿se acuerdan los diáconos? En Hechos capítulo 6, del 1 al 3, menciona, busquen, llamen, ¿qué decía? Sí, los diáconos. Es en Hechos capítulo 6, del 1 al 3, sí. Que mandaron a buscar personas llenas de sabiduría, llenas del Espíritu Santo, con buen testimonio, que pudieran llevar a cabo ese servicio. Y era un servicio sencillo. ¿Qué servicio era? Servir en las iglesias. Servicio de mesero, chicos, en la iglesia. Sí, como que a ver quién va a repartir. Sí, ¿por qué? ¿Cómo que un mesero así que sea lleno del Espíritu Santo con buen testimonio? Imagino, no sé qué tantas cosas podían ahí, a lo mejor se volaban platos o demás. Dice, esta persona es los que empiezan a recibir alimentos sólidos, como dice en 1 Corintios 2:6. Dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, de las cuales termina en nada. O sea, esos son los que empiezan a recibir ya sabiduría, alimento sólido. Sí. No son expertos en el mensaje de justicia, apenas están recibiendo ese mensaje de sabiduría. ¿Qué tal un joven espiritual para la posición de gobierno? ¿Qué les parece? Escogeríamos uno que esté bien ¿Le podría? ¿Por qué no? tiene que ser espiritual. Que esté bien Tendría que ser anciano, espiritual. ¿Qué tal un adulto espiritual? Un adulto espiritual es que ya tiene el carácter, la madurez forjado, ha sido probado y domina temas complejos como los de gobierno. ¿Sí? Y tiene capacidad y disposición para incluso para ser discípulos, porque es un adulto. ¿Sí? Como viene 1 Corintios 1 del 15, dice, esos son los que la Biblia llama espirituales. Dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Porque para evaluarlos tienes que tener ese discernimiento. ¿Sí? Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Como que apenas, ¿no? Apenas. De hecho, el nivel mínimo ideal para que una persona ocupe una posición de gobierno es sí un cristiano, pero no un cristiano cualquiera. Un adulto espiritual. De ahí para adelante, adulto o anciano. Heavy, ¿no? Entonces dices, oye, quiero un cristiano. O sea, es que el presidente es cristiano. ¿De qué nivel? Digo, porque hay cristianos en que entre eso y uno converso,
No hay ninguna diferencia, más que la profesión de fe, porque apenas está comenzando. ¿Sí? Preocúpate si pasa 1 año, 2 años y siguen igual, sin cambiar, porque significa que ni siquiera han nacido de nuevo. ¿Sí? Pero dices, oye, un nivel mínimo ideal para que un cristiano ocupe en la posición de gobierno sería un adulto espiritual, carácter forjado y demás, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Primero porque necesita tener bien arraigados los hábitos básicos cristianos si es que se quiere sostener espiritualmente en ese ambiente. Es un ambiente pesado, es, oye, quiero mantenerme íntegro, intachable, sin caer en las tentaciones. Necesito por lo menos tener los hábitos básicos que me van a mantener firme espiritualmente en ese nivel. De hecho, por algo, ¿sabes qué? Dios le ordenaba a los reyes, a los gobernantes de Israel. Se lo leo, Deuteronomio 7, del 8 al 20. Dice, cuando sienten el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. O sea, tenía que escribir a mano la Biblia. ¿Qué tal? Digo, no había impresora, no había imprenta, ¿sí? Dice, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. Fíjate, instrucción para los gobernantes. O sea, te me lees la Biblia todos los días. ¿Sí? Y dices, qué bueno que no soy rey. Has sido tú hecho rey y sacerdote, entonces no te escapas. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, o sea, que abuse su poder. Dice, y también impedirá que sea parte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Fíjate qué grueso. La instrucción para los gobernantes, ¿sí? Tiene que tener bien ese hábito bien establecido. De hecho, ¿sabes a quién más Dios le impuso ese hábito? A otro gobernante. ¿Quién se acuerda? Josué. ¿Se acuerdan Josué 1:8 que le dice Dios a Josué? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y eso es algo que hemos visto en Cristianos Básicos. Oye, ¿cómo le hago para restringir o limitar mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué les decimos? Tu tiempo con Dios. Oye, ¿cómo va tu tiempo de lectura? ¿Cómo va tu tiempo de oración? Oye, ¿te estás congregando? Si no, ¿cómo andan todos? Carnalotes, ¿verdad? Sí. Si pasa eso, oye, empieza a florecer la naturaleza pecaminosa si no pasamos tiempo con Dios. Imagínate una persona que no tenga los hábitos básicos y quiera posicionarte. ¿Qué esperanza tiene? Sí. Y aparte necesita tener el carácter de Cristo bien forjado en él. Porque el acceso al poder lo expondrá a tremendas tentaciones que sacarán a relucir su carácter no forjado, su pecaminosidad. Hay muchas cosas que tú no sabes que, como no están forjadas en ti, que están mal, que están corrompidas en tu corazón, pero no salen a relucir. ¿Y sabes cómo sale a relucir lo que está mal en tu corazón? Está en el poder. Con los tiempos de prueba, chicos. Los tiempos de prueba, ups, salió esto. Ups. Y eso te da la oportunidad de corregir eso antes de que se te delegue más autoridad, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si tuviera poder? Por ejemplo, las personas que están en ese nivel tienen poder y tienen poder para hacer lo que quisieran. Imagínate, tú estás en ese nivel, tienes poder para hacer lo que quisieras y tuvieras también el poder, la capacidad de salir librado del castigo y de la vergüenza manteniendo una apariencia de piedad ante el resto de la gente. ¿Qué no tantas cosas podrías hacer, chicos? O sea, tengo el poder para hacer lo que yo quiera y salgo libre de cualquier castigo, de cualquier situación. ¿Te imaginas? Obviamente, o simplemente tu maldad no conocería límites. Por eso han escuchado, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. No es el poder, chicos. La corrupción no está en el poder, está en tu corazón. Nada más que como tienes el poder, saca a relucir lo que en toda tu vida no podías hacer porque no tienes poder. ¿Sí? Saca a relucir tu corazón corrompido. ¿Sí? ¿O qué crees que pasaría si tu integridad se pusiera en riesgo tu reputación, tu patrimonio o la vida tuya o la de tu familia? Oye, mantenerte en los caminos del Señor, íntegro y demás, ¿te ocasiona que se ponga en peligro tu vida o la de tu familia y demás? ¿Qué tal? ¿Te animarías? Sí. ¿Y qué crees que sucede en la política? ¿Por qué crees que necesita carácter? Sí.
Y hay cristianos, sin embargo, esclavizados a ciertos vicios y pecados, o cristianos que no muestran los frutos del Espíritu. Sí, una persona así, una persona que no tiene el carácter forjado, va a ser tentado severamente en esos lugares. Sí, hay cristianos que ceden con facilidad a la presión de grupo. Sí, hay cristianos que en su ignorancia, por ejemplo, participan de ocultismo, abriendo puertas al operador demoníaco en su vida. Entonces, ¿qué podemos esperar de gente así? Necesitas el carácter de Cristo formado porque necesita ser tratado y pasado victoriosamente. Por eso necesita ser tratado y pasado por diversas pruebas y haber pasado esas pruebas victoriosamente. Como Dios hizo, ¿con qué gobernante? ¿Quién se acuerda que lo forjó por medio de las pruebas? David. ¿Se acuerdan de David? Tú ves la historia de David y dices, ¿por qué Dios permitió que Saúl persiguiera a David? Sí. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Para forjar su carácter. O sea, él estaba tan templado por medio de la prueba, la dificultad, que cuando llegó al poder, estaba listo de poder decir. ¿Te acuerdas los episodios en los que fue probado David? Le faltó tantito. Imagínate, con toda esa prueba, sucumbió en varias fallas. ¿Sí? Imagínate si no. O sea, ahí fue, en este tiempo de persecución, fue probado para ver cómo reacciona ante la persecución y la injusticia. ¿Se acuerdan? O cómo reaccionaba ante, tratando a sus enemigos, cómo trataba a sus enemigos. O si iba a obedecer a Dios cuando es difícil o no. O si iba a mantener su integridad o no. O sea, tenía la oportunidad de matar a su enemigo que quería quitar su vida. Y él, por temor a Dios, se mostró listo. O sea, es que no, voy a guardar, tengo temor de Dios. ¿Sí? ¿O se acuerdan los tiempos de crisis cuando, se robaron a sus esposas y a las esposas de él y sus hombres y sus propiedades? Estaban así que al borde de la desesperación, a punto de que querían apedrear a David. ¿Se acuerdan? O sea, y David supo cómo reaccionar correctamente en esos tiempos, en esos momentos de prueba. O sea, tuvo que ser forjado para poder colocarse como un líder probado y acreditado. Y aparte la experiencia militar que tenía. ¿Sí? Por eso necesitas el carácter de Cristo ser forjado bien en ti. Y eso aplica para todos, chicos. O sea, antes de que Dios pueda utilizarte a ti en cualquier nivel, Dios lo que está interesado es en forjarle a ti los frutos del Espíritu. Porque si no, no tienes el sello de Dios en tu vida. ¿Sí? Y dices, Señor, ¿por qué no me utilizas? Y yo, sí. Y dices, Señor, es que... y es algo que ya hemos platicado. Dios pone familiares, amistades, jefes o dioses en tu vida para poder desarrollar esto. Para poderte promover. Y todos dicen, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? La Comisión Nacional de no se escucha aleluya. También se necesita, chicos, necesita que ser adulto espiritual porque necesita un profundo conocimiento de Dios y su palabra para tener el discernimiento que se requiere para el área de gobierno, chicos. ¿Se requiere discernimiento, sí o no? Son temas complejos. Oye, le llegaban a Salomón casos muy complejos. ¿Se acuerdan el caso de las dos mujeres que estaban aclamando al mismo niño diciendo que era suyo? Mi respeto, Y que le dicen, parten a la mitad al niño. Sí, qué heavy. Pero se requiere discernimiento. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque estar en asuntos de gobierno es un asunto complejo. Sí, y necesitas un profundo conocimiento de Dios y su palabra que te da esa sabiduría, ese discernimiento que vas a requerir en el área de gobierno. Por eso dice la Biblia que en Hebreos 5:14 que el alimento sólido son para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Estamos con una gente madura? Sí. Sí. Una persona espiritual, como leímos en 1 Corintios 2, del 15 al 16. Efesios 4:17 menciona, dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Fíjate, aquí menciona que la ignorancia les ha hecho que se alejen de la vida de Dios. ¿Sí? No saben discernir. ¿Y qué pasa si no tienes la mentalidad de Cristo? Hemos platicado que en la medida en que renuevas tu mente, es en la medida en que el Espíritu Santo controla tu vida. ¿Se acuerdan?
Porque sí, porque algo que platicamos en este taller y también en el de apologética, hemos estado platicando que los entes espirituales de maldad gobiernan y controlan a las personas controlando su forma de pensar, insertando la ideología, una creencia que determina cómo conduces tu vida. Y esa ideología, esa forma de pensar es producto de una ignorancia. Por eso la Biblia te dice que renueves, que no te conformes a este mundo, ¿sí?, a los principios espirituales de este mundo, sino que renueves tu forma de pensar, ¿sí? Por eso dice Colosenses 2:8, dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿De dónde nacen? De los poderes espirituales de este mundo y del pensamiento humano, ocurrencias inspiradas por Satanás, ¿sí? Por la falta de conocimiento, tenemos a cristianos que quieren imponer, por ejemplo, socialismo y comunismo. Ya dice que es el Mesías. Vamos a platicar eso, del socialismo y comunismo en otro episodio, ¿sí? Pero ya por lo que hemos visto acerca de la configuración del gobierno, de la propuesta cristiana de gobierno, podemos descartar esa opción, por lo que hemos visto, ¿sí? Pero cristianos, por su ignorancia, quieren imponer un socialismo o un comunismo, porque están controlados por la potestad de humanismo en su ignorancia, en su mente, gobierna ese paradigma. O cristianos que quieren imponer una religión o denominación, o someter el gobierno a una iglesia o una denominación, porque tienen el paradigma escolástico que gobernando su mente. ¿Se acuerdan que les había platicado el episodio de los líderes de un partido cristiano que en un congreso de varias iglesias se acercaron a los líderes y le pusieron a los pies de los líderes el proyecto para que ellos fueran la autoridad? Imagínate eso. ¿Cómo pueden llegar a hacer este tipo de atrocidad? Porque los gobierna una mentalidad todavía del mundo, ¿sí?, demoníaca, todavía controlando su mentalidad, que es una mentalidad escolástica, como lo habíamos visto anteriormente. O cristianos que quieren usar, por ejemplo, también más inocentes, usar el gobierno para evangelizar. Sí. O sea, cristianos ignorantes, o cristianos que quieren usar el gobierno para que imponga leyes para la esfera privada. Como se acuerdan, un pastor proponiendo que una propuesta de ley que ponga una educación mínima para los pastores. ¿Te imaginas? Pastores proponiendo eso. Y se supone que conocen la Biblia. Sí. De hecho, hay más esperanza para inconversos dominados por un paradigma cristiano en el gobierno. Son más benéficos que cristianos con una mentalidad controlada por potestades de este mundo en asuntos de gobierno. Hay más esperanza. En el corto plazo, a fin de cuentas, una persona que no tiene a Cristo va a terminar desviándose, estableciendo algo mal. ¿Sí? De hecho, una conversación que tuve con un hermano, hablando del presidente, cuando estaba en la campaña AMLO, digo, antes de que fuera presidente, me decía, es que Chuy, AMLO es cristiano. Sí, es cristiano de nacimiento. Será pariente. Le digo, gracias por el dato. Sí, su fe no me preocupa. Me preocupa que compre una forma de gobierno socialista. Yo no me he metido para investigar a profundidad si es cristiano o no. Pero el hecho de que los primeros actos de inauguración de gobierno que haga eran actos ocultistas, dices, si es cristiano, es un bebé o niño. En donde la diferencia entre él y un inconverso, cero. ¿Y una persona así puede hacer un cambio? Nada. Y menos si tiene un paradigma equivocado no cristiano para el gobierno. ¿Sí? Se necesita madurez para extraer los principios de la Biblia y hablar también, chicos, eso es muy importante. Porque cristianos bien apasionados y bien intencionados. Pero se necesita madurez para extraer los principios de la Biblia y hablar en un lenguaje no religioso a la gente. Porque no es la iglesia el gobierno. Y tú no puedes sacar, pues un gobernante cristiano. Entonces, vamos a proponer una ley contra aborto. ¿Por qué? Y lo justificas diciendo porque la Biblia lo prohíbe. No. Sí. Sino, tienes que hablar en un lenguaje no religioso, o sea, no diciendo la Biblia dice, sino justificando los preceptos bíblicos con la sabiduría que estos contienen. Sí. Tú dices, vamos a proponer esta propuesta de ley. ¿Por qué esa propuesta? Porque la Biblia dice, no haces eso.
¿sí? Pero sabemos, porque hemos estudiado, por ejemplo, cuando vimos el taller de desintoxicación sexual, la sabiduría detrás de las normas de Dios, ¿se acuerdan? Dijimos, oye, obedecer esta norma, ¿sí? Tú como cristiano lo haces porque Dios la estableció. Pero tienen sabiduría en el sentido de que se manifiesta la consecuencia de obedecer esa norma. Hemos platicado, por ejemplo, cuando vimos el taller de desintoxicación sexual, que si toda la gente guardara las normas que Dios estableció para el área sexual, no habría enfermedades sexuales. ¿Se acuerdan? Y vimos todas las estadísticas. O sea, el desobedecer la norma ocasionaba embarazos, ocasionaba abortos, ocasionaba personas dañadas emocionalmente, ocasionaba un montón de problemáticas que habíamos platicado. ¿Sí? Y tú cuando vas a presentar eso como gobernante, tú tienes que tener la madurez para extraer los principios de la Biblia, pero hablas en un lenguaje no religioso, sino justificando los principios de Dios con la sabiduría que estos contienen, porque hay sabiduría. ¿Cómo sabes que hay sabiduría? Porque funcionan, hay resultados. ¿Y lo puedes respaldar con estadísticas? Lo puedes respaldar con estadísticas, lo puedes respaldar con lógica, con sentido común. Por ejemplo, los humanistas dicen, oye, es que si tú te sientes mujer, puedes ser mujer y puedes competir con mujeres aunque seas hombre. Oye, mero estudio de biología, ni siquiera metes la Biblia. Simple biología en cuanto a la diferencia entre hombre y mujer y por qué los hombres son más fuertes que las mujeres. O sea, ni siquiera sacas la Biblia. Sí, y tú y yo sabemos, o tenemos esa directriz por cuestión de la Biblia, pero pero el cristiano maduro extrae eso y muestra la sabiduría detrás, por ejemplo, de por qué el matrimonio no debe ser homosexual. Hay videos incluso que sacan, sin argumento bíblico, el por qué. ¿Sí? La lógica detrás de esa norma. O el por qué no la ley es transgénero. O sea, por qué no ese movimiento. O sea, y ahora nos les ponen bien fácil, chicos, porque estamos en un tiempo donde un poquito de sentido común y es suficiente para poder ver la estupidez de muchas de las propuestas. ¿Vieron la propuesta que pasó esta semana acerca de que los niños ya pueden, en el DF ya pueden escoger si cambian o no de sexo? Entonces, imagínate, dices, oye, no tienes que sacar algo, ni siquiera la Biblia para justificar eso, chicos. O sea, un poquito de sabiduría, un poquito de sentido común, es suficiente. Sí, también, oye, leyes, el argumento contra aborto. Hay muchos argumentos para poder presentarlos sin necesidad de presentar la Biblia, porque hay sabiduría intrínseca en esos mandamientos. O la libertad, ¿sí? De hecho, algo que vimos el taller del orden creacional, y ahí estudiamos un libro que Dios me permitió escribir, que se llama Logos, Teoría de los Sistemas y el Orden Universal, en donde estudiamos cómo cristianos sabemos que hay un orden universal que Dios estableció que gobierna sobre todo. ¿Se acuerdan? Pero dices, oye, ¿cómo justificó ese orden universal al no creyente? ¿Y cómo le enseñó a discernirlo? Y ese libro explica esa dinámica, ¿sí? A los que estén interesados está publicado en la página de Minas. Entonces, si te das cuenta, se requiere esa madurez por parte de un gobernante cristiano para que pueda ser efectivo. Entonces, no es cualquier cosa, ¿sí? Me ha topado platicando con una hermana que fue a manifestaciones de la OEA y demás, y me dice, es que Chuy, hay, o sea, cristianos bien apasionados queriendo hacer un cambio, pero gritando a la gente, es que la Biblia dice esto, tratando de hacer un cambio, citando la Biblia. Pues no es así. Sí. También necesita rodearse de gente igual que lo apoye, aconseje, sostenga y corrija. ¿Por qué? Porque un cambio no lo puede hacer una sola persona. Pero lo tienes a Trump, se dice que es cristiano hecho una profesión de fe, pero su fortaleza es que está rodeado de cristianos bien fuertes. Bien fuertes, sí. Necesitas a personajes así. Personas, por ejemplo, David tuvo su Natán, que le jaló las orejas, ¿se acuerdan? Así, tranquilito, con una parabolita, oye, pues una ovejita aquí, dale. Dice... Captó. Sí. La Biblia dice en Proverbios 11:14, sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Necesitas un respaldo de gente que esté en el mismo canal. ¿Sí? Proverbios 24:6 dice, la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Nada más, dime,
¿Tú crees que es importante las características que debe tener un gobernante cristiano? Que depende de toda la nación. Sí, fíjate las características para un líder cristiano en la iglesia. Proviene en Tito del 3, del 1 al 13. Se leo, dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguien aspira a ocupar un cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe de emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar dinero, no debe saber dirigir a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe de hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben de ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener un control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y los demás miembros de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados en lo que respecta de los demás y con el respeto a los demás, y aumentará su confianza en la fe en Cristo Jesús. Estos eran los lineamientos para los líderes, chicos. O sea, era... O sea, ¿quieres lanzarte? Dices, no a la presidencia, a la iglesia. Y déjame recordarte que en el contexto bíblico, las iglesias eran en casas. No eran como que, pues voy a pastorear una mega iglesia. No. Era una iglesia en casa. Algo así como lo sucede aquí. Y si quieres aspirar a pastorear una iglesia, estas son las condiciones. ¿Qué tal? Imagínate, si esto era para una iglesia, para iglesias en casa, el peso de una nación es mucho más grande, chicos. Así que puedes utilizar esto como referencia. Sí, no todo obviamente, pero puedes utilizar referencia de que sí se requiere a alguien con este perfil. ¿Por qué? ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué tanto? O sea, ¿por qué aspiramos a que tenga esto? Porque sus pecados personales y las decisiones que tome pueden mandar al traste a toda la nación. Pueden mandar al hoyo, al traste, pueden destruir, causar daño a una nación. ¿Te acuerdas de Saúl? Que sufrió el juicio y la derrota. ¿Se acuerdan? 1 Samuel 28, 16 al 19. Su pecado personal causó la derrota de la nación. Dice, ¿te acuerdas cuando se va a consultar a la medium y se le aparece Samuel? Le dice, ¿por qué me preguntas a mí? Le dice Samuel. Dice, el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino, se lo ha dado a tu rival David. Hoy, el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Su pecado individual, chicos, abandona a Dios. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. O sea, su pecado individual ocasionó que la muerte de él y todo el ejército. ¿Te imaginas? Sí. Luego repercutió otras generaciones, chicos. Durante el reinado de David, dice en 2 Samuel 21:1, dice, durante el reinado de David hubo hambre que duró 3 años. 3 años de hambre, imagínate, 3 años de hambre. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Gabonitas. ¿Afecta? Afecta. ¿Te acuerdas del juicio por la desobediencia de David? Hizo un censo indebido, chicos. Un censo indebido, violando la norma de Dios. Sí. Y Dios mandó una peste sobre el pueblo de Israel. Por su censo indebido, por su mala decisión. Dice en 2 Samuel 24:15, dice, por tanto el Señor mandó contra Israel una peste que duró toda esa mañana hasta el tiempo señalado y en todo el país. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 personas.
¿70,000 personas, chicos? ¿Por una mala decisión? ¿Por un pecado? Estás dimensionando y dices, oye, oh my goodness, ¿puede afectar? ¿Te acuerdas del juicio el juicio de Dios por el adulterio de David? Oye, adulteró y mató por medio de la espada del enemigo al esposo de Urías, el hitita. Segundo Samuel 12, de 9 al 12 dice, fíjate lo que dice. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, dice así el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y entre tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz a la vida de todo Israel. ¿Te imaginas eso? ¿Y se acuerdan del juicio, chicos? Trajo una rebelión que quitó a David del gobierno, chicos. Y ocasionó muerte, así una guerra civil en el pueblo de Israel por ese pecado. Por ese pecado, una guerra civil en Israel. A manos de su hijo Absalón, ¿se acuerdan? ¿Qué tal, chicos? Pecado personal, afectando a todo el pueblo. ¿Sí? ¿O te acuerdas de la idolatría de Salomón? Sí. Primera Reyes 11:14 dice que por lo tanto, Señor, por la idolatría de Salomón, dice, el Señor levantó a Hadad de Edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, y para que surgiera como adversario de Salomón. O sea, levantó adversarios por el desvío. También levantó a Jeroboam. De hecho, en Primera Reyes 11, del 31 al 33, menciona que se le quita el reino. Hubo una división del reino por el pecado de Salomón. ¿Afectó o no afectó? Sí. O el juicio de pecado, por el pecado de Acab, ¿se acuerdan? Primera Reyes 16, del 29 al 33, por toda la idolatría que puso y por desobedecer a Dios, Dios manda una sequía de 3 años y medio dirigida por Elías, ¿se acuerdan? Primera Reyes 17:1. O la maldad, ¿se acuerdan imagínate la sorpresa. Tú eres un rey joven, sí, que muchos proyectos, el rey Josías, y resulta que pesa sobre tu reinado todos los pecados de los reyes anteriores. ¿Te acuerdas? Y se encontró la ley y dices, todos los juicios y todo lo que Dios iba a desatar sobre el pueblo. Y este Josías dice, estoy frito. Sí. Y en 2 Reyes 22:16 dice, esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Fíjate, acumulado de reyes anteriores. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. ¿Qué tal, chicos? ¿Te imaginas? ¿Afecta o no afecta? Hoy dices, bueno, pero ¿y si mi pueblo se arrepiente? Famoso versículo, ¿no? Que dices, oye, y si mi pueblo se arrepiente, como dice, ¿qué pasaje es? Es Corintios, 2 Crónicas, 7:14. Dice, yo sanaré a mi tierra. Dices, oye, ese es el versículo que utilizamos. ¿Se acuerdan del caso de Nínive y Jerusalén? Son dos casos diferentes. Vamos a checar qué onda con eso. Porque muchos utilizamos el pasaje de Crónicas como una aliciente de que, pues si nos arrepentimos, porque si el pueblo que invoca, que lleva su nombre, se arrepiente y clama él, Dios sanará su pueblo, su tierra. ¿Sale? Pero lo descontextualizamos. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que el caso de Nínive es una ciudad que fue amenazada con destrucción? Igual que Jerusalén. Dios dijo, no va a quedar piedra sobre la cual que no sea destruida. Pero sin embargo, una salvó el pellejo y otra no. Sí. Jerusalén fue destruida en el año 70. ¿Cuál fue la diferencia? Primero, ambas ciudades Dios envió a sus siervos predicando el arrepentimiento. Uno, Jonás, y en otro,
Jesús, Juan el Bautista y los apóstoles. Sí, y predicaron con mucha paciencia y con mucho amor. Y otro, Jonás, con ganas de que los fulminara. Sí. A ambas ciudades Dios envió siervos predicando el arrepentimiento. Jonás 3:5, Mateo 3 del 4 al 6, Hechos 2 del 4 al 5. Y en ambas ciudades respondieron con arrepentimiento. Por un lado, al parecer, Nínive fue un arrepentimiento más generalizado que el de Israel. Jesús, en cambio, reclama a algunas ciudades por su falta de arrepentimiento, pero aún así hubo cientos y miles de arrepentidos. Tan así que en la primera predicación de Pedro, ¿se acuerdan cuántos se convirtieron? 3,000. Y en la segunda, 5,000. Oye, ¿quién quisiera tener ese número de convertidos en una tanda, en un día? Sí. Y se multiplicaban, parece que en múltiplos de miles. O sea, fueron aumentando así los números de creyentes. O sea, sí hubo un montón de pueblo que se convirtió y que se arrepintió. Entonces ambas respondieron con arrepentimiento, unos más generalizados que otros. Sin embargo, en una el liderazgo no se arrepintió y en otra no se arrepintió. El liderazgo político de Nínive sí respondió al mensaje y se arrepintió. Jonás 3:6 habla acerca de ello. Mientras que el liderazgo político, o sea, los ancianos de Israel, en los tiempos de Jesús no se arrepintió, sino que se opuso vehementemente al mensaje. Sí, Jonás 3 del 6 al 8 dice: cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió la ceniza. Dice, y ordenó a sí mismo que cada persona se convirtiera de su mal camino y sus hechos violentos. ¿Qué tal? Sí. En cambio, Jerusalén, liderazgo, sí, reaccionó completamente diferente. ¿Se acuerdan? O sea, veían los milagros, veían el mensaje, y decía Juan 11 del 45 al 53. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él, porque habían resucitado a Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo, o sea, el liderazgo político de Israel. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. En el versículo 53 dice, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Sí. O en Hechos 4 del 5 al 18 dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Se pusieron a deliberar entre sí qué vamos a hacer con estos sujetos, hablando de los apóstoles. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Para evitar que este asunto se siga divulgando entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. O Hechos 4 del 23 al 26, que dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. ¿Se acuerdan? Empezaron a orar y tembló. Esa fue la diferencia, chicos. En una, el liderazgo político se arrepintió y en otra, no. Sí. Porque los pecados del liderazgo pueden causar la destrucción de un pueblo cuya gran parte de la población sí se ha arrepentido. No, pues ya estamos muy mal. Ya estamos. Tenemos que ir. Y eso es como que una norma eso. O sea, no, fíjate, o sea, ¿será que un mal liderazgo puede traer la destrucción de un pueblo cuya gran parte de la población sí ha accedido a arrepentirse? ¿Será que los pecados del liderazgo puedan causar la debacle de un pueblo inocente? ¿O será que no hubo nadie que se pusiera a favor de la brecha en Jerusalén, por ejemplo, que fue destruida en el año 70? Sí. O sea, con tanto cristiano adentro y con testimonios como los de Pablo, en los que afirma que se ponía a orar por su pueblo, porque Pablo menciona en Romanos 10:1 que se ponía a orar. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. O sea, ¿había alguien que se ponía en la brecha por el pueblo de Israel? Sí, y Pablo me dice. Definitivamente la falta de intercesión no es el caso, no faltaba. Entonces, los pecados de un mal liderazgo produjeron la destrucción de Jerusalén. Bueno, vamos a orar para que el Señor quite el liderazgo. El caso, por ejemplo, del censo ilegal de David nos contesta que si el pecado de un gobernante puede causar la destrucción
de la población. Sí. En el caso de David, por ejemplo, el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70,000 personas, siendo que los israelitas nada tuvieron que ver con el pecado del líder. Pero como podemos ver, en este caso los pecados del líder sí pueden causar la destrucción de un pueblo. Esto ocasionó la debacle de Israel en el año 70 después de Cristo. Porque aunque una gran parte del pueblo sí se había arrepentido y aceptado a Jesús como el Mesías, el obstinado rechazo de los líderes y su vehemente oposición al mensaje produjo su destrucción. Dios salvó a los cristianos, ¿se acuerdan? Como el historiador Eusebio lo testifica, pero no rescató a la ciudad. Habían recibido los cristianos el pitazo de que cuando vieron a Israel, a Jerusalén rodeada de ejércitos, salieron de ahí y en el año 70 fue destruido, ¿sí? Con este principio podemos ver, y este principio, chicos, de cómo afecta el liderazgo, podemos verlo en cualquier organización e institución. Por ejemplo, los errores y pecados de las personas en autoridad pueden traer la instrucción de aquellos sobre lo que gobiernan. ¿O no hemos visto acaso familias destruidas por los pecados de un padre? ¿O no hemos visto empresas ir a la quiebra por el mal manejo de su director? También. Y los miembros de dicha organización sufren dichos errores y pecados. Por más que ellos se arrepientan, si los líderes no cambian, seguirá sufriendo los pecados de las maldiciones que están en las personas que están en el liderazgo. Lo mismo pasa con los gobernantes en la política y en cualquier otra área. Por eso la importancia de la calidad moral y religiosa de la persona que está postulándose. ¿Sí ves la problemática que ves? O sea, ahora sí voy a orar por mi gobernante. Pues que eso no orabas, ya te vas a poner a orar. ¿Sí? Entonces, dices, oye, pero 2 Corintios 7:14 dice, si se humillara mi pueblo, es una promesa, dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus ofensas y sanaré su tierra. Bueno, además recuerda el contexto. Tienes que recordar que este pasaje se lo dio a un pueblo que ocupaba los lugares de autoridad en su nación. ¿Cuál era el pueblo que invocaba su nombre? Todo el pueblo de Israel. ¿Y qué lugares ocupaban? De sacerdotes, reyes y demás. Eran reyes, eran sacerdotes, eran comerciantes. O sea, tu arrepentimiento solo produce efectos sobre las áreas en las que estás puesto como autoridad, chicos. Sobre las áreas en las que gobiernas o ejerces dominio. Por eso no es de extrañarse que Dios prometiera sanar la tierra. Porque si el pueblo que invoca su nombre, el cual incluye los líderes, si se humillan y se arrepienten, Dios perdonará sus pecados y sanaría la tierra, como lo hizo también con Nínive. Pero si solamente se arrepiente el pueblo, no los líderes, No, pues no aplica. Bolsonaro, En este caso, en México, por ejemplo, nuestros líderes no invocan a Dios ni temen su nombre y proponen políticas anticristianas, como hemos estado viendo en los últimos días. ¿Servirá de algo el arrepentimiento de un pueblo cuyos líderes se opone a Dios con sus corrupciones y con sus leyes injustas? O sea, se arrepiente todo el pueblo, pero los líderes no. Siguen con su corrupción y sus leyes injustas. Sí. Por lo que leemos en la Biblia, no nos servirá para sanar la tierra. Servirá para que dicho pueblo, o sea, los que invocan su nombre, se salven su propia vida, como los cristianos en el año 70. O como Lot. Pero no para que Dios sane y perdone la ciudad. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? orar. ¿Qué debemos hacer entonces, chicos? Preparamos maleta. Preparemos maleta. Es aquí, chicos, la importancia de la actividad profética de la iglesia. ¿Saben a qué me refiero con actividad profética? La actividad profética, ¿qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Profetizaban. ¿Hablar palabra de Dios? O sea, el profeta no solo anunciaba las cosas por venir, sino que denunciaba los pecados del pueblo y el liderazgo buscando su arrepentimiento. Eso hacían los profetas. Sí. Juan el Bautista, por ejemplo, lo hizo. Él dice en Lucas 3:19 que él criticó públicamente a Herodías Antipas, el gobernante de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Obviamente eso le valió la cárcel. Pero esa era la actividad profética, chicos. Sí. Jesús también habló severamente contra los gobernantes judíos de su época. Y a la luz de todo lo que ahora entendemos, que ahora aprendemos, entendemos por qué. ¿Por qué fue tan severo, por ejemplo? Porque él sabía que ellos podían ocasionar la destrucción de su propio pueblo si no se arrepentían. De hecho, Jesús aseveró
que su función como afirmó su función como profeta cuando dijo que el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a mí, sin embargo a mí me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Fíjate, ¿de qué daba testimonio Jesús? De que tus acciones no están bien. Sí. Y lo mismo pasó con los profetas de Jeremías, Natán, Ezequiel, Daniel, que llamaron al arrepentimiento no solamente al pueblo, sino a los líderes de su tiempo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Bueno, chicos, eso es el efecto de un líder. ¿Sí? El liderazgo es una parte. Ya sabes que se requiere, entonces, un cristiano y un cristiano de buen nivel. Pero además se requiere, para que funcione el modelo, una población cristianizada. O sea, para que funcione, se requiere que el gobierno cuente con el apoyo de un pueblo cristianizado. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la sesión 9, hace 2 sesiones, que para que haya estabilidad en el gobierno, en la sociedad, la cosmovisión dominante de una sociedad debe prevalecer en el gobierno? ¿Se acuerdan? Oye, la cosmovisión que gobierna, que rige sobre una sociedad tiene que manifestarse en el gobierno. Del contrario, el gobierno no gozará de la legitimidad o del apoyo del pueblo. Y habrá el intento de quitarlo o de derrocarlo. Va a haber desestabilidad. ¿Sí? Y habíamos platicado que no puedes gobernar una sociedad cristiana por ejemplo, con el Sharia, con un gobierno musulmán. Y viceversa, no puedes gobernar a una sociedad musulmana islámica con un gobierno cristiano. Sí, no, tampoco puedes gobernar, poner un orden cristiano sobre una sociedad humanista. De hecho, chicos, fue una sociedad sumamente cristianizada que dio a luz al primer gobierno, la primera propuesta cristiana de gobierno. ¿Quién fue? Fue una sociedad sumamente cristianizada que dio a luz la primera propuesta de gobierno, del que hemos estado platicando. Este modelo de gobierno, del que hemos platicado en estas 10 sesiones, sí ya se ha implementado, ya se ha puesto en práctica. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Ay, dijo la boca. Chicos, latina. O sea, era una sociedad sumamente cristiana y su propuesta así normal era un gobierno con todo lo que hemos estado viendo. Ellos lo propusieron, ellos lo establecieron. Todos eran cristianos protestantes. Los primeros colonizadores, de hecho, eran cristianos que buscaban libertad religiosa y la oportunidad de crear una sociedad de acuerdo al modelo bíblico. Por eso huyeron al nuevo continente. ¿Sí? De hecho, la población de las colonias, las 13 colonias americanas, prácticamente todas eran cristianas protestantes. Solamente 1.2% era católico. ¿Sí? Previo a la independencia de Estados Unidos, chicos, en el año 1776, previo a la independencia, Dios mandó el primer gran avivamiento de Estados Unidos, que duró de 1730 a 1740. El primer gran avivamiento evangélico, ¿sí? Con predicadores como Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. Este avivamiento sembraría los sentimientos de nacionalismo y los derechos humanos que causarían la Revolución Americana y marcaría el espíritu que guiaría a las colonias en la formación de gobierno en los años sucesivos, chicos. O sea, medio de ese despertar religioso, sí. Y luego el segundo gran avivamiento, que fue posterior de 1790 a 1840, consolidó el gobierno en su cristianismo, desencadenando en la abolición de la esclavitud y el otorgar derechos a la mujer. Sí. De hecho, de los 56 delegados que firmaron la Declaración de Independencia en 1776, todos menos uno eran cristianos protestantes. Sí. Ese uno era un católico protestantizado. Fue muy influenciado por el protestantismo. Sí. El porcentaje de población que sabía leer en las colonias era del 90%. En México, ¿sabes cuándo alcanzamos ese nivel de alfabetización? Hace 10 años. Lo alcanzamos en el 2000 apenas. 9 años.
¿Cuál fue el resultado? El resultado del gobierno que propusieron ha sido el modelo que hemos estado platicando, un modelo cristiano de gobierno, un gobierno constitucional de funciones limitadas, donde nadie está por encima de la ley, con divisiones de poder y balances y contrapesos para evitar el abuso del poder, así como el derecho a portar armas, ¿sí? Con la libertad de religión, de asociación, de expresión y de intromisión del gobierno, ¿sí? De la esfera privada. Eso fue lo que lo llevó a convertirse en la principal potencia del mundo, chicos. Sí, pero funcionó porque era un modelo cristiano, de gobierno cristiano, en una sociedad cristianizada. Sí. Obviamente actualmente se ha distorsionado el modelo, se ha desviado. Lo mismo sucedió en Inglaterra, chicos. Cuando el cristianismo empezó a tener auge, en 1689, el cristianismo influenció tanto que se pusieron las declaraciones de derechos de Inglaterra, de derechos humanos, ¿sí? Que eran puras propuestas cristianas para el gobierno. Lo que implementaron ellos en Estados Unidos fueron principios que extrajeron de la Biblia y que nosotros hemos estado estudiando, chicos. Sí. Déjame aclararte esto. No es una forma americana de gobierno, sino bíblica. Con principios universales establecidos por Dios para el gobierno. Sí. Afortunadamente el modelo, dado su éxito, ha sido exportado a gran parte del mundo, beneficiándonos a nosotros aquí en México, chicos. Porque por nosotros mismos jamás se nos hubiera ocurrido. Aquí se pone un copy-paste de Estados Unidos. Sí. Pero este modelo solamente funciona correctamente en sociedades altamente cristianizadas. En nuestro caso, ni los gobernantes ni los gobernados son controlados enteramente por el paradigma cristiano, lo cual produce mal funcionamientos en el modelo, obviamente. Sí. Platicamos la vez pasada. Mencionamos, por ejemplo, el caso de Mumtaz Qadri. ¿Se acuerdan el caso pakistaní del líder pakistaní que quería establecer, defendía el derecho de las minorías, libertad de expresión, de religión y demás, y que fue muerto por 26 balazos, ¿se acuerdan? Por su intento de imponer un gobierno cristiano en una sociedad musulmana. ¿Se acuerdan que platicamos eso? O sea, ¿por qué? Porque la sociedad musulmana no quiere el modelo cristiano, quiere eliminar las minorías religiosas. No el gobierno, la sociedad. La sociedad musulmana quiere que haya represión a las mujeres. La sociedad musulmana no quiere democracia, sino el gobierno del Sharia. ¿Sí entiendes? Por eso un modelo cristiano solamente funciona en la sociedad cristianizada. Y eso lo vimos también durante el Imperio Romano, chicos. Era la sociedad la que se oponía a la fe cristiana y doblaba la mano del gobierno en muchas ocasiones. Cierto, hubo persecución dirigida por parte de emperadores romanos, pero mucho era por consenso del pueblo. A los cristianos los acusaban la sociedad, los acusaban de catástrofes porque no adoraban a los dioses. Y decían que ellos, que por no adorar a los dioses, no rendir culto a los dioses, eso ocasionaba que los dioses castigaran al pueblo. ¿Y quiénes eran responsables? Los cristianos. A ellos los acusaban porque querían hacerse de ellos porque estaban afectando sus negocios. ¿Te acuerdan de Demetrio en Hechos 19? De Éfeso, que vendía sus esculturas y sus miniaturas. Y armó una trifulca que quería deshacerse de los cristianos porque estaban afectándolos económicamente. ¿Sí? Los acusaban porque afectaban la posición de poder de los líderes de culto también. ¿Sí? Rabinos, sacerdotes y sacerdotes paganos estaban perdiendo su grey. ¿Sí? Por eso, actualmente, chicos, no puedes imponer un gobierno cristiano en una sociedad humanista. Sería muy inocente asumir que todas las personas quieren lo que nosotros queremos. Pero no todos quieren libertad de expresión, chicos. No todos quieren libertad de religión. No todos quieren libertad de asociación. No todos quieren libertad de la intromisión del gobierno en las vidas privadas. Hay quienes quieren lo contrario. Sí. La sociedad humanista quiere eliminar la libertad de expresión con los crímenes de odio, chicos. Sí. Aún cristianos humanistas que te atacan y te quieren silenciar en el Facebook son parte de eso, gobernados por un paradigma humanista. O sea, la sociedad humanista, de hecho, no sé si vieron que con la red o algo así estaba limitando también la expresión de un sacerdote. Ya está viendo ese tipo de limitaciones. Estados Unidos y en Canadá están limitando la libertad de expresión.
¿Por qué? Porque, y no el gobierno, la sociedad, los estudiantes, los jóvenes, están limitando eso. ¿Por qué crees? Porque los gobierna un paradigma humanista. Si una sociedad humanista quiere eliminar el derecho a la vida con el aborto, una sociedad humanista quiere eliminar la libertad de religión y reprimirla. Una sociedad humanista quiere eliminar la libertad del gobierno al imponerlo en el área privada para dictarte cómo debes conducir tu iglesia, tu negocio, tu familia. Una sociedad humanista quiere aumentar el poder del gobierno para que funja como el salvador de la sociedad. Una sociedad humanista quiere fronteras abiertas y libre acceso de inmigrantes. Una sociedad humanista quiere mantener a gente que no quiere trabajar. Una sociedad humanista quiere proteger a vagabundos, drogadictos que viven en la calle, como el caso en San Francisco, que es todo un caos. Y los quieren así porque pues, son libres y hay que respetar lo que quieran hacer, aunque Sí, eso es lo que quiere. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Porque el paradigma que los gobierna, chicos, no es cristiano. Y luego dices, oye, ¿qué pasaría si impones un gobierno cristiano sobre una sociedad humanista? ¿Qué crees que pasaría? Eso está pasando en Estados Unidos. Los medios liberales, por ejemplo, humanistas, como el caso de Trump, te odiarían si tú fueras el gobernante. Y buscarían desacreditarte y hablar mal de ti. Porque vas en contra de sus intereses, de su cosmovisión. La oposición se volvería histérica contra ti y se levantarían revueltas en contra tuya. No estarían a gusto contigo porque tú estás gobernando un paradigma cristiano. ¿Sí me explico? ¿Y qué crees que está pasando en Estados Unidos? Con Trump. ¿Quién? De hecho, no sé si sepas, ahorita hay un juicio político en contra de él. Por alguna razón. La razón, porque es cristiano y está avanzando por una agenda cristiana, un gobierno cristiano. Esa es la razón. Y ahorita hay un juicio político en contra de él. Sin base, sin fundamento, solamente porque alebresta, enoja a la gente porque están conduciendo el gobierno en contra de su paradigma humanista. Imagínate. ¿O no se acuerdan qué pasó con Jesús, chicos? ¿Qué dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos lo recibieron con ovaciones. Los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. ¿O se acuerdan cuando Jesús dijo en Lucas 19, del 3 al 14, que dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto yo vengo. Sí. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Imagínate, chicos, el gobierno romano quería ejecutar justicia en el caso de Jesús. La sociedad con sus líderes, sin embargo, impusieron sus caprichos injustos. ¿Te acuerdas Mateo 27, 23 que dice Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió más fuerte, crucifícalo. Sí. De hecho, una vez tuve un sueño, es algo que les he platicado, les platiqué hace tiempo. Sí. Había soñado que la nación de Israel había encontrado un anillo y la corona y el escudo y el báculo para coronar al Mesías. Y descubrieron los elementos para la coronación, y habían descubierto esos elementos para la coronación muy antiguos y otros recientemente preparados para coronar al Mesías. Y se encontraban atareados organizando la coronación mientras discutían entre sí, porque todo apuntaba en el sueño, mira, a que yo era el Mesías. Qué raro. Yo, ¿what? Y a muchos no les agradaba la idea por mi presencia insignificante y sin experiencia y trataban de sabotearlo. Mientras los preparativos seguían, yo por mi parte trataba de entender por qué Dios estaba preparando eso y cómo podría hablarles del verdadero Mesías de Jesús. Sí, aprovechar esa situación para compartirles. Diplomáticos y gente de otros gobiernos también despreciaban la idea de que se me coronaría. En el evento de coronación todo salió mal. Rompieron algunas de las piezas de la coronación, las cuales yo tuve que levantar del suelo. Y muchos se fueron y se quedaron solamente unos cuantos. Cuando entro en el auditorio, siento la unción en el sueño de la inspiración para predicar y le decía que yo solo era un tipo del Mesías, un símbolo de lo que sucedería si llegara a ser coronado. En gran parte de Israel y el mundo actual pasa lo mismo, chicos. No están dispuestos a aceptar
a un gobierno, a un gobernante cristiano. No están dispuestos a aceptar al Mesías. Sí. El verdadero Mesías es Jesucristo y Él va a llegar a la fuerza para tomar su trono y gobierno del mundo. ¿Por qué? Porque la gente quiere que gobierne. No. ¡No! Sí. Porque no quiere, chicos. Y dices, oye, pero es un gobierno justo que da libertades y demás. Sí, mi chavo, en un paradigma cristiano, todo es aleluya. Sí. Si tu cosmovisión está contaminada por una cosmovisión humanista, tú no quieres eso. Tú quieres imponer tu cosmovisión humanista en la demás gente y limitar sus libertades. ¿Vamos entendiendo? Por eso, la libertad solo es posible en una sociedad cristianizada con un modelo cristiano de gobierno. O sea, una sociedad dominada por el paradigma cristiano protestante, ni siquiera católico, protestante. Una sociedad que ha abandonado el cristianismo se perfila a la tiranía y a la reprensión. ¿Sí? Y de hecho, esta es una forma de juicio de Dios, chicos. Me rechazan. Vas a vivir las consecuencias. ¿Sí? Romanos 1:28 te da la idea. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y el versículo 27 dice, lo hace para que reciban en sí mismos el castigo que merece su perversión. O sea, tú solito, chicos. De hecho, Jeremías 5:31 dice, los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Pero todavía a mi pueblo le encanta que sea así. O sea, malos gobernantes y todo, formas malas de gobierno y la gente. ¿Por qué? Porque su forma de pensar los llevan a eso. El pueblo le gusta que sea así porque su cosmovisión apoya dicho gobierno que lo suprime. Por eso, insisto, el trabajo de las iglesias es vital, chicos. Vital en la cristianización de la sociedad y en la preservación de la libertad que gozamos. Sí. El trabajo evangelístico es sumamente importante. De eso depende que la sociedad se mantenga cristianizada. Y con ello, la libertad. El discipulado que lleva a los creyentes a entender las implicaciones de su fe en todas las áreas de la vida. Y los prepara para defenderla en el foro público las ideas. Porque si prevalece una idea anticristiana en el foro público, ¿qué crees que va a pasar? ¿Van a ganar? Sí. Y el trabajo profético de levantar nuestra voz y ser el contrapeso. Aunque gran parte de del pueblo está controlado por la perspectiva humanista, aún seguimos siendo una sociedad grandemente cristianizada. Por eso si nos mantenemos como la mayoría silenciosa, somos la mayoría, pero todos aquí como si nada. Sí. Si nos mantenemos así, como la mayoría silenciosa, seremos completamente irrelevantes. Y las minorías que gritan más fuerte impondrán su agenda. Por eso tenemos que levantar nuestra voz como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos que estar, mientras que estemos aquí, hay esperanza. Y podemos ser, como Dios nos ha puesto, los embajadores, los representantes del reino de Dios que defiendan la libertad, los derechos y el tipo de gobierno que Dios quiere. Por eso, chicos, viendo esta complejidad del asunto, nuestra esperanza, nuestra perspectiva entre las cosas es muy sobria. Pues sabemos que no solo se debe atacar el problema del gobernante, que tiene implicaciones muy tremendas si decide vivir mal, sino el problema del gobernado, la sociedad. Ambos deben encajar en armonía dentro del mismo paradigma o cosmovisión. Por eso el trabajo evangelístico y profético, o sea, de denuncia a ambas partes es vital para poder producir o mantener un gobierno que no se vuelva un cáncer dañino que afecte a la sociedad. ¿Han visto lo de Bolivia? Una gobernante cristiana y todas las trifulcas que están armando, chicos. ¿Ahora entiendes por qué? ¿Están todos contentos? ¿Un gobierno justo y demás que va a defender libertades? No. ¿Por qué? Porque hay unas secciones que se gobiernan bajo otro paradigma humanista, que quieren poner un gobierno tirano. Por eso tenemos mucha responsabilidad y la aportación que tú y yo tenemos es muy importante. Porque si te quedas callado, si no compartes, si no ayudas a mantener esta cristianización en la sociedad, si no ayudas a levantar la voz, a hacer la voz profética, a hacer un contrapeso al gobierno, estamos fritos. ¿Oramos?
Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podemos entender cómo funcionan las cosas en el área de gobierno, Señor. Gracias por hacernos ver que es un tema complejo, Señor. No solamente basta con poner un gobernante cristiano, se necesita un tipo de cristiano adecuado para ese puesto, Señor. Y no solamente se requiere eso, se requiere que una sociedad cristianizada, que acepte el modelo cristiano, que defienda los derechos, las libertades, la vida, la propiedad privada, Señor. Oh, amado Padre, que podamos ser esa luz, esa sal que para la corrupción que se está dando en la sociedad, Señor. Que podamos ser esos representantes tuyos, Señor, que defienden, Señor, el tipo de gobierno que tú deseas para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.